Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama mexicopuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. mexicopuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya mexicopuede.mx. Cuando no pones tu talento en función de ayudarle al otro y de ayudarle a mejorar su vida, la verdad es que te estás perdiendo una gran parte de la vida. Bienvenidos a Entre Mentores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y sus mejores prácticas y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Un tremendo profesional de la comunicación. Mi invitado hoy ha sido colaborador, conductor, productor y director de distintas estaciones y programas de radio. Radioactivo 98.5, Grupo Imagen, Televisa Radio y Radio Ibero vieron crecer a este grande de la comunicación. Actualmente y desde hace 9 años responsable de comunicación en Google México y un querido amigo de la industria, acompáñenme a aprender del extraordinario Ricardo Zamora. Rick, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Efraín. Feliz cumpleaños y muchas gracias por recibirme y compartir espacio conmigo para platicar con tu audiencia. No, hombre, muchísimas gracias. Oye, qué regalazo de cumpleaños poder grabar un episodio contigo. De verdad que lo aprecio mucho. ¿Qué te parece si empezamos por el principio y nos platicas un poco de los primeros pasos de Ricardo Zamora? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál ha sido el camino y la trayectoria que has seguido de cuando empezaste a este momento en tu vida? Pues, Efraín, yo creo que es interesante. Yo vengo de una generación donde la televisión por cable era la plataforma más relevante, tenía un punto de toque con los jóvenes que se llamaba MTV, la radio era la plataforma donde todos gravitábamos, no había muchos conciertos en vivo o recitales en directo. Entonces, ese es, digamos, el contexto en el cual yo encuentro espacios o plataformas de comunicación con las cuales me identifico y evidentemente es a lo que aspiro, ¿no? Tal vez sonará muy superficial, pero cuando veo a un joven ahora que quiere ser un creador en YouTube, pues a diferencia de muchas personas que tal vez lo verían con un cierto dejo de pues de crítica, de superficialidad, yo al contrario, yo lo veo como algo, me veo reflejado en eso, ¿no? Considero que YouTube hoy es una plataforma que le da voz a todos y que evidentemente es una consecuencia lógica del entorno que me rodeó cuando yo empezaba. Así me acerco a una carrera de comunicación y así me acerco también a, te podría decir, con una insatisfacción en términos de que no me quería esperar a terminar la carrera porque sentía que la universidad, si bien no era algo que me iba que era indispensable para que yo me uniera a un proyecto de comunicación en una estación de radio. Entonces, sí terminé mis créditos, sí terminé mi universidad y demás, pero empecé a trabajar antes de terminar la carrera. Y la manera en lo que lo hice fue, sí, pro bono, sí, como intern,
Sí bajo un entorno que tal vez dejaba mucho que desear en lo profesional, pero también al mismo tiempo era un lienzo en blanco donde yo pude desde empezar a dirigir producción, a escribir guiones, a hacer cuestiones de creatividad, después a tomar los micrófonos de una estación de radio, después a administrar proyectos de comunicación tan relevantes en la década de los 90, cierre del antiguo milenio o siglo o lo que sea, que era Radioactivo 98.5, 98.5, y después evidentemente me toca el choque digital. Digamos que la trayectoria natural de esa industria y de ese proyecto habría sido que yo me incorporara a la industria musical, a la discográfica, que cae a pedazos por plataformas como pues Spotify, hay muchísimas, LimeWire, que distribuyen contenido musical u obra intelectual, protegida intelectualmente de manera gratuita. Entonces, las conexiones de internet se fueron acelerando, los equipos de cómputo se fueron sofisticando y nos tocó ver cómo Apple conquista en muy pocos años lo que Japón pues había construido. Gran porcentaje de la economía de Japón dependía de la tecnología, y Apple desde Cupertino pues también diezmó ese liderazgo tecnológico en cuanto a tecnología de consumo. Entonces, todos estos procesos empiezan a ocurrir. Empiezan a surgir proyectos de comunicación en los Estados Unidos vinculados a la tecnología, y estos tal vez es todo esto que se está desarmando lo que ofrece muy pocas nuevas oportunidades, y estas oportunidades evidentemente son las que yo empiezo a buscar y empiezo a tomar. Empiezo a acercarme al periodismo tecnológico, empiezo a hacer toque con aquellas personas que eran una suerte de modelos a seguir, ¿no? Ya no en la radio, sino en el periodismo tecnológico en los Estados Unidos, como Leo Laporte, como Kevin Rose, muchas personas que empiezan a hacer cosas muy interesantes en una plataforma que se llamaba Tech TV, en ese entonces, que era un canal de cable, el primero 24 horas al día dedicado a la tecnología, con el soporte de Ziff Davis, y de repente me cuesta mucho trabajo reconformar mi carrera o reconstruir mi carrera, pero también al mismo tiempo entiendo que hay un beneficio, porque lo mismo que pasa con este podcast y que me platicabas, que viene a dar una satisfacción personal en términos de que no encuentras un podcast en español de lo que tú consumes y decidiste hacerlo, pues así me pasó a mí con el periodismo tecnológico. Y entonces, todo principio llega a su fin. Este ciclo de periodismo tecnológico, tuve toque con muy buenos amigos, con Javier Matuk, que es una de las figuras más representativas del periodismo tecnológico en nuestro país. Nos asociamos. José Antonio Pontón, que hoy es una de las voces más frescas de la tecnología, y o lo encuentras en TV Azteca, o lo encuentras haciendo radio, o lo encuentras dando pláticas con una visión de tecnología de consumo, y muchos nombres más en el camino, pero siento que llega un momento donde eso se agota para mí también. Ese proyecto de tecnología que en su momento se llamó Domo, llegó a ser un noticiero en radio de lunes a sábado, de hecho, que todo el mundo me decía, estás loco, no, la industria de tecnología no da para eso, y demostramos lo contrario. Después se convirtió en podcast y llegó al número 1 en la plataforma de iTunes, que era el referente en ese entonces en términos de tecnología, y dentro de los 10 primeros podcasts en el país. Pero a mí personalmente me empieza a dejar una insatisfacción porque ya no encuentro mucho nuevo, ¿no? Empiezo a la par. Yo estaba llevando el management de una estación de radio colegial que se llama Ibero 90.9 o Radio Ibero. Por ahí trabajé 8 años y me encargué de convertirlo en una marca y en un proyecto líder y en posicionarlo en la audiencia de la Ciudad de México. Y más allá de eso, eso me permitió crear proyectos en mancuerna, por ejemplo, con la BBC, que siguen vivos en la BBC y se distribuyen alrededor del mundo en estas coproducciones del British Council con la BBC,
Pero me toca estar en estas brainstorming sessions donde salen proyectos que tienen la génesis tal vez en mí y que me da mucho gusto que de repente me digan, oye, pues lo siguen escuchando en el mundo. Entonces, básicamente te diría que se agota eso. Yo empiezo también a acercarme a mi cuarta década de edad, donde siento que ya no conecto con la cultura de lo joven, aunque siempre me ha interesado de la misma manera, pero ya no me veía yendo a recitales y desvelándome y sentía que era el momento donde otra generación que lo iba a hacer mejor que yo conectara con eso. Porque si no vas a los clubes, si no estás en contacto directo con el talento y no vas a los recitales, siempre que haya una oportunidad de hacerlo, no eres la mejor persona para estar conectado con un medio con foco en los jóvenes. Y es ahí cuando entro un proceso de cerca de 2 años, donde busco entrar primero a Research in Motion, que es la empresa que se dio a conocer en consumo con BlackBerry. Empieza mi proceso, pero no acaba, no acaba bien. Después empiezo un proceso con Apple, pues ni siquiera llegó al segundo paso, no se dio. Y después empiezo un proceso en Google, y en Google sí se da. Y es ahí donde mezclo mi experiencia en medios de comunicación, mi amor por la tecnología, el interés que tenía de entender a la tecnología como una manera de ayudar a otros a mejorar su vida. Eso es al final del día lo que hacía yo en una plataforma de comunicación, pero nunca había hecho comunicación corporativa. Entonces, estaba ese reto, estaba ese miedo de pararte y ir a trabajar y enfrentarte a ejecutivos con los que tú trabajaste en algún momento, John Farrell y otros más, ¿no? Ana Paula Blanco, Ricardo Blanco, que hoy son referentes en el terreno de comunicación, cada uno en su nicho y en su espacio, o John Farrell en la parte de funding para startups, pero me toca trabajar con gente de la cual que respeto mucho, que les aprendí muchísimo, pero me toca otra vez el nervio de irme a trabajar a un lugar desconocido, saber que todo lo que he aprendido en mi carrera, desde mi afición por la fotografía, por el running, lo que me digas, hay gente que lo hace 1000 veces mejor que yo, y me toca humildemente salir de la soberbia en la que tal vez yo mismo había entrado y que no me daba cuenta y era motivo de insatisfacción personal, de pensar que yo lo sabía todo, a entrar con cabecita abajo y decir, soy el último que sabe algo en esta compañía, pero soy el que más ganas tiene de aprender. Y 9 años después, que se cumplen dentro de un mes, digamos que ni siquiera festejé mis 40 años porque coincidían con mi fecha de entrada en Google, porque por este nervio, por estas ganas de poner foco, por esta necesidad de poner atención a lo que estaba pasando, y pues 9 años después es donde estamos platicando tú y yo. Qué rica historia, oye, qué rico escuchar eso. Me acuerdo mucho de ese momento. ¿Sabes qué momento tengo yo muy presente? Que para mí debo confesar que es uno de los highlights de mi carrera y en la parte no tanto como profesional de marketing y de medios digitales, sino como podcaster o como speaker. Esa entrevista que tuve el privilegio de hacer junto contigo a John Battelle en un IAD Conecta hace, pues, ¿qué será? Por lo menos 10 años, yo creo. Por lo menos 10 años. Yo te diría que 10 años y medio. John Battelle, para quien no lo reconoce, pues es uno de los, digamos, fundadores del periodismo tecnológico también. Hizo el puente del periodismo impreso con el periodismo digital, hizo el puente digamos, las capitales generadoras de información en Estados Unidos, evidentemente son Washington, Nueva York, Los Ángeles, pero él conecta a San Francisco, ¿no? Con la realidad tecnológica de Silicon Valley. Entonces, sí, no, ese es un gran momento. Me acuerdo perfectamente igual como tú lo mencionas, ¿no? Y yo creo que digamos que me da mucho risa, a veces en trivias locales, cuando hay que romper el hielo, romper el turrón cuando te presentes a otros equipos, y yo les digo que yo era DJ de una estación muy popular en la Ciudad de México en los 90, que eso me permitió entrevistar
desde a Bono, a David Bowie y a otras figuras, me dicen, no puedo creer que conozca a David Bowie. Le digo, sí, pero lo cierto es que ahora los nuevos David Bowie son los CEOs de las empresas de tecnología. No todos, los que son, los que están conectados con otras realidades, los que están conectados con una visión de ayudar al otro con la tecnología, pues esos son las figuras a seguir para mí, ¿no? Totalmente. Entonces sí, John Battelle sí está dentro de esa cancha, ¿no? Y te diría que sin ánimo de jugarle al name dropeo, he tenido la gran fortuna de trabajar con mucha gente que envidio en términos de que son líderes, son protagonistas, tienen una conversación, lograron algo espectacular, tienen una carrera que está construida en los hombros de personas igual de geniales, y he tenido la oportunidad de estar sentado cerca de ellos. Sé que algunos son insoportables, sé que otros son geniales y son increíblemente humildes, pero me gusta esta posibilidad de estar cerca de personas que tienen una historia que contar para yo poderla extender a otros. Y cuando en el puente, a diferencia de tal vez la música solamente está vinculado con lo que hoy se conoce como soft skills o estas áreas de interés más vinculadas a los hobbies o a pasiones que te generan placer, más no necesariamente suman mucho a tu currículum o a tus proyectos profesionales. Creo que la tecnología es ese puente que se traza entre personalidades geniales, pero que generan plataformas que tienen un impacto que sí puede transformar a la vida de una manera distinta en la que lo hizo en su momento la música, ¿no? Claro, coincido totalmente contigo y creo que sí, definitivamente, esos grandes rockstars hoy día son estas personas que han estado construyendo y reconstruyendo y cambiando las reglas del juego, y eso es interesantísimo y apasionante ser parte de eso y de ese proceso. Oye, una cosa que, bueno, ahorita mencionaste a Matuk, mencionaste a Pontón, pero también empezaste, ¿no? Y viendo un poco sobre tu trayectoria y empezaste, salías de la universidad y estabas ya con Radioactivo, y en Radioactivo colaborando con muchas personas que hoy también son figuras, son personas importantes que han hecho cambios muy importantes o liderado cambios muy importantes en la industria de la comunicación en nuestro país, aquí en México, y algunos incluso fueron hasta llegar hasta los Óscares. Sí, fíjate que me tocó trabajar con uno de los tres, de los tres Panchos o de los tres García o de los tres mexicanos o como les quieran decir. Tocó trabajar de manera muy limitada, tal vez a momentos periférica, con Alejandro González Iñárritu, con el Negro. Un muy buen amigo de mi primer jefe en medios de comunicación, José Álvarez, que ahora dirige el proyecto de comunicación de aire libre en la Ciudad de México, que es más que una estación de radio, es un proyecto cultural, pero el Negro y José eran amigos de toda la vida. Entonces pues, Alejandro González Iñárritu en esa época estaba más vinculado a la dirección de campañas publicitarias que de películas, y estaba en esa transición de la radio a la publicidad y después de la publicidad al cine. Entonces sí tengo un par de frases que le he robado. También con Martín Hernández trabajé mucho tiempo con él sí, mucho tiempo y de manera directa. Tuvimos grandes desencuentros. Yo te diría que esta fue una relación más de odio que de amor, pero hoy es una relación de mucho respeto. La verdad es que respeto mucho el genio, dedicación y obsesión de Martín Hernández. Pero sí, fue un momento de muchos desencuentros lamentables, ¿no? Pero pues que uno con el tiempo va contextualizando de otra manera, y no puedo estar más que agradecido con él por todo lo que le pude aprender. También hay que ver la vida de esa manera y no estar distrayéndonos, ¿no? Con energías negativas sin nada, sino claro. Creo que ya acercándome a mis 50 años sí te puedo decir que soy una persona más de perspectiva de vaso medio lleno que de vaso medio vacío. Y eso también, pues también se lo debo a una gran compañía con grandes personas con las que ya he mencionado algunas, muy pocas, pero con las que he trabajado, con las que continúo trabajando en Google, que para mí se ha convertido como en
en la biblioteca de Alejandría. O sea, voy a poner un ejemplo, el Lior Cohen, que es curioso porque seguimos haciendo como el trazo música, tecnología, etc. Pero Lior Cohen es el director global de YouTube Music. Es una persona que tiene una trayectoria legendaria, uno de los encargados de haber, uno de los culpables de que el hip hop se masificara y se saliera de, digamos, del circuito musical afroamericano en las zonas urbanas de los Estados Unidos, y que se convirtiera en que hoy pues ya no hay rock. O sea, hoy hay más hip hop que rock, ¿no? Y Lior Cohen es uno de esos culpables. Entonces recuerdo que algún día vino a México, antes de unas entrevistas, le toco la puerta, él estaba en otra oficina, le toco la puerta y le digo, ¿puedo platicar 5 minutos contigo, Lior? Sí. Le digo, a ver, tú fuiste el que se encargó de firmar a Adidas con Ron DMC. Esa es la historia, pero es cierto. Me dice, sí, yo cerré ese deal. Le digo, por favor, cuéntame la historia. Porque es la historia por la cual mi hija y todo mundo se moría hace 2-3 años por unos superstar con rayas negras. No todos tienen el contexto de Ron DMC, pero ellos fueron los primeros que usaron los Adidas de rayas negras, era su uniforme, y Lior Cohen fue el que cerró el deal o materializó esto en un deal de marketing, ¿no? Entonces me dice, ven, siéntate. Me siento con él y me dice, mira, antes los artistas de hip hop se vestían como pimps, ¿no? Pantalones acampanados, todo estrafalario, sombreros de copa, con colores muy estridentes, muy de la psicodelia, muy del funk. Y con el hip hop, digamos, estos eran los artistas de música negra de soul y funk. Y después, cuando empieza el hip hop, estos fueron los primeros artistas que empiezan a vestirse como su audiencia. Entonces, cuando yo llego a los primeros conciertos de hip hop y veo a Ron DMC y veo este vínculo tan fuerte que tiene un artista en el escenario compartiendo la misma ropa, el mismo uniforme que su audiencia, dije, aquí hay una oportunidad espectacular. Ya después de esto, evidentemente, platicamos de otros momentos en la carrera de Lior, más vinculado a la industria discográfica, a firmar artistas muy representativos de la historia del hip hop, que involucran a productores geniales como Rick Rubin, que no solamente produjo hip hop, sino produjo rock, pop, y otros géneros musicales. Entonces, imagínate que ese es tu lunes, 12 de la tarde, 10 minutos con Lior Cohen, donde no te costó, no nada, trabaja contigo, es tu colega, tienes la oportunidad de platicar, de extraer estas historias y contárselas a otras personas. Debo decirte que me siento el día de hoy el más afortunado del mundo, que puedo seguir contando estas historias, porque sí han tocado momentos brutales en mi vida. Entonces, tener a la persona que generó esa dinámica en un chavín de 17, 18 años o 16 años, y hoy en mis late 40s estoy platicando con esa gente, pues es como niño en dulcería, ¿no? No, ¿verdad? Es un privilegio en serio increíble poder tener acceso a eso, poder platicar con estas figuras, conocerlos y nuevamente, ¿no? Aprender de directo de estas personas que están cambiando las reglas del juego y enseñándonos grandes lecciones para, como dices tú, después poderlas compartir con los demás. De verdad es un privilegio y también es una responsabilidad enorme, ¿eh? Porque no nada más se trata de conocerlos y nada más, sino hacerle justicia a esas historias que están compartiendo para hacerlas siempre relevantes ante los demás, ¿no? Sí, yo te diría que mi rol en la vida es no hacerle perder el tiempo a la gente. Yo creo que ese es mi rol. Mi misión, ya te la platiqué, que es ayudar a otros a transformar su vida y mejorarla a través de la tecnología. Pero mi compromiso es hacerlo siempre con los más altos niveles de escrutinio a nivel ético. Es decir, a ti, Efraín, yo no te puedo hacer perder tu tiempo, sería lo más injusto, porque es el único recurso no renovable que tienes o que tenemos todos. Y la otra es,
que debo de asegurarme en todo momento, atendiendo a la responsabilidad que tú dices, que no estoy escondiendo agendas, manipulando, engañando a la gente, traicionando relaciones. Todo lo contrario, con mucha transparencia y mucha humildad. No le tengo miedo a equivocarme, y sé las consecuencias de equivocarme. He tenido también errores en mi carrera, no es algo que me guste decirlo, pero creo que la visión de articularlo para bien y aprender de esos errores no me llegó. Creo que soy de esas personas que aprenden tarde, no me llegó muy joven. Entonces, sí entiendo, te podría decir que hoy sí me encuentro en un lugar donde entiendo al 100% lo que me estás diciendo. Y todos los días me levanto con la cabeza tranquila, con la visión clara de que sería imposible que yo hiciera lo que hago el día de hoy con la pasión, con la dedicación que requiere y las exigencias que requiere una empresa como Google, si la empresa no tuviera el soporte moral que le conozco. Claro, no, absolutamente, absolutamente. Y habiendo formado parte del equipo allá, me consta muy bien todo lo que estás describiendo. Y algo que me encanta y que quiero hacer doble clic y destacar de lo que acabas de mencionar es la claridad que tienes respecto a tu misión, respecto a tu rol en la vida y respecto a esa promesa, esa responsabilidad que tienes para con los demás. De verdad, no es fácil para muchos articular así de claro esa misión de vida que cada quien tiene. Yo le llamo a eso el propósito compartido de cada quien, ¿no? El propósito que tenemos y que compartimos de nuestra vida con los demás. Y me encanta escucharte articularlo con tanta claridad porque, insisto, no es fácil hacerlo y toma mucho tiempo. Habrá algunos afortunados iluminados que a lo mejor desde sus 20 ya lo tienen claro, o por ahí algunos que desde que tenían 5 años ya sabían lo que querían hacer en su vida, y ya vemos otros que nos tardamos hasta nuestros 40 para hacerlo. Pero ¿cómo llegaste tú? No tenía pensado preguntarte esto, pero ¿cómo llegaste tú a articular con tanta claridad esa misión y ese rol? Pues mira, yo creo que sí son cosas que no son mías. La gran mayoría las aprendí en Google. La otra es que en esta curiosidad también de volverle a dar como otra capa a mi función y a mi rol, creo que el compromiso exige que sigas aprendiendo, Efraín. Uh-huh. Yo creo que la única manera de seguir con los dos pies en el piso en una industria con tantos cambios es que te comprometas a seguir aprendiendo cosas. O sea, te platicamos ahorita fuera del aire que sí, por ejemplo, tú aprendiste, tomaste tus clases de portugués. Yo estoy en eso, ¿no? Con ánimo de seguir retándote y amplificando el impacto de lo que haces y demás. Pero en esta búsqueda de qué demonios estoy haciendo, es tan desgastante de repente no quiero encasillarlo en el trabajo en las multinacionales, sino hay tanta exigencia en una empresa líder multinacional que hay momentos que te preguntas por qué hago lo que hago. Y a mí me llevó a leer mucho, me llevó mucho digamos que a tres pilares: a leer mucho en términos de liderazgo, a leer mucho en términos de cómo funciona la mente y el cerebro. Es muy curioso que eso me haya llamado la atención. Y la tercera, la meditación. Yo medito todos los días 20 minutos, cuanto mínimo, y no me entiendo ya. Para mí ya la meditación forma parte de mi vida, igual que correr. He encontrado que me lesiono menos haciendo meditación que corriendo. Entonces me imagino que correr no va a ser algo que va a ser para toda la vida. Pero creo que esos tres pilares, Efraín, son los que me han ayudado me empezaron a cuestionar, a decir, ok, si no sé por qué hago las cosas, es porque no tengo una misión y no puedo colgarle nada. O sea, no puedo hacer un PDP, no puedo hacer un proyecto de carrera, no puedo trazar un objetivo a mediano ni a largo plazo si no sé cuál es mi misión. Entonces, hay un par de elementos que son necesarios. Una misión tiene que ser un reflejo de lo que te ves haciendo. Tiene que ser algo que lo veas a largo plazo. Claro. ¿No?
y tiene que ser algo que te dé mucho placer, porque de lo contrario no funciona. Entonces, creo que ahí fui depurando, ¿no? Lo más difícil es lo más fácil, y lo más fácil son pocas palabras, es un renglón, pero es donde hay que tallar más y hay que trabajar más y no fue inmediato, más sí fue fácil definirlo, y una vez que lo definí, empecé a buscar más en mí. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuáles son los valores que cuáles son las 3 cosas que yo diría que los demás ven de Ricardo Zamora, ¿no? Que digamos, invito a cualquier persona a ver cuáles son los 3 valores que los demás pensarías que van a decir de ti. Y después cruzarlo con alguien que tengas la confianza, ¿no? Decir, yo me puedo sentir contigo, Efraín, te puedo decir, Ricardo, Ricardo, pienso que honestidad, entusiasmo y sinceridad son 3 valores que tal vez tú reconozcas. Y tú, Efraín, me puedes decir, Rick, pues no, yo te veo como otros, tal vez coincidimos en uno. Y cuando le preguntas hagas este cuestionario a la persona 2 y 3 y 4, vas a encontrar que por lo menos va a haber un skill o un valor que va a ser una constante. Y cuando esto lo lleves a áreas de oportunidad, que tú digas, mira, yo creo que mis áreas de oportunidad son este y este, va a pasar lo mismo. Pero la diferencia es que hay muchas personas que no te van a decir de frente las cosas porque no es una plática agradable y porque en esta plática requiere de intimidad. Entonces, para esas áreas de oportunidad, esa plática la tienes que tener con la persona que, según tú, es la que más te quiere. Es la más cercana, tal vez, en el ámbito profesional o en el ámbito afectivo. Pero cuando tú tengas tus 3 áreas de oportunidad y tus 3 valores inconfundibles, más tu misión, ya vas entonces a saber dónde tienes que dirigir tu energía para pulir la piedra, quitarle esta rugosidad en términos de las áreas de oportunidad, y dónde tienes que apostar el doble o el triple en términos de amplificar ese valor por el cual te reconocen todos. Es decir, apostarle a full, a posicionarte en tu personal branding, a todas las oportunidades y plataformas para posicionar esos valores, porque esa es tu marca personal. Esa marca personal te va a hacer, cuando tú, por ejemplo, en un momento en el que estés buscando un cambio, a tomar otra oportunidad y demás, si todas estas cuestiones son frescas, que las expresas de manera natural y orgánica, y se ve todo esto como un proceso transparente de comunicación, pues entonces te vas a comunicar y entender con personas que reconocen ese valor, o con personas que tienen más desarrollados esos skills y de los cuales tú puedes aprender. Pero esto se va a dar en un entorno, esperemos, cómodo, fraternal, de proceso de doble vía, donde tú aprendes y enseñas a otros. Entonces te digo, creo que esa fue la respuesta larga. La respuesta corta es de dónde viene la misión, de que he leído mucho y de que he tratado de robar como frasecitas o life learnings o life hacks de cada uno de estos libros, hasta poder configurar no solamente una propuesta, sino así que no sea solamente lo que walk dices, the talk. Pero walk the talk, o sea, es lo que aprendiste de los libros, claro. Pero cómo lo haces tuyo, cómo lo desarrollas, cómo aprendes de otros y cómo mejoras y cómo ayudas a otros a mejorar. Y esa es mi visión como manager, por ejemplo. Ahora que tengo un equipo muy pequeño, 4 personas, yo soy el Communication Leads, pero tengo especialistas muy cercanos viendo otras áreas de influencia de la compañía, de los cuales aprendo, me retan muy constantemente, son mucho más, sé reconocer cuando son mejores que yo y trato de decirles, apuéstale al doble a lo que eres bueno para que seas mucho mejor y avances mucho más rápido, en lugar de que estés perdiendo tiempo con las áreas de oportunidad. Sí, atiende las áreas de oportunidad, pero apuesta por tu life skill o por esos talentos naturales que tienes. Entonces, te diría que en ese
En ese ámbito, el liderazgo que yo busco es el liderazgo donde tú ayudas al otro a crecer y te pones en manos del otro como un instrumento para ayudarlo en su camino, como una suerte de coach. Claro, fíjate que ahora que mencionas eso y me encanta, de nuevo, me encanta escuchar eso, me identifico mucho, recuerdo mucho cuando yo colaboraba justo en Google, cuando estaba por allá, y tuve la fortuna, la enorme fortuna, en mi tercer año en Google, estuve por allá 4 años, en mi tercer año en Google, tuve la fortuna de cambiar de área, de dejar el equipo comercial y meterme al equipo de Learning and Development. Y entonces descubrí todo un mundo nuevo y yo me fui ahí porque yo estaba haciendo trabajo de educación de industria, recordarás, con la IAB y con el Comité de Educación y todo esto. Me tocó la fortuna también, cuando Google empezaba en México, pues ser la persona responsable de estar evangelizando el mercado un poco respecto a search marketing y Google en particular. Y entonces por ese trabajo de educación me invita a la IAB, empiezo a trabajar con la IAB en los programas de educación y a raíz de eso, Learning and Development en Google me invita a trabajar con ellos y empezar a ser responsable de los proyectos de Sales Learning para América Latina. Y entonces me doy cuenta de una cantidad de habilidades y de competencias nuevas que tenía que desarrollar y que no tenía. Y me descubro en mí esta pasión por el desarrollo de talento. Y entonces me pongo a buscar distintas opciones de maestrías, etc. Y no había muchas maestrías en ese momento, te estoy hablando de 2000, ¿qué habrá sido? 2009 más o menos, 2010. Sí. No había maestrías en cuanto a desarrollo de talento en ese momento. Y entonces me fui por el camino de certificarme como coach. Pero una certificación en serio, realmente fueron 1 año y medio, casi 2 años de estar estudiando y preparándome como coach. Y uno en ese trabajo, y es algo que ahora hago y tengo la fortuna de poder ayudar o acompañar, mejor dicho, acompañar a personas en ese proceso de redescubrimiento, es precisamente lo que acabo de describir, ayudar a las personas a entender cuáles son esas grandes fortalezas que tienen y cuáles son esos grandes intereses y pasiones que tienen, y después cómo las pueden unir esas dos cosas y ponerlas en servicio de otros. Y ese servicio que haces para otros, ¿cómo los beneficia? ¿Cómo los está sirviendo? A detalle. Y entonces, en esa intersección, formas un triángulo. Y adentro de ese triángulo, en un extremo tienes lo que mejor sabes hacer, en el otro lo que más te apasiona hacer, y arriba en la pirámide tienes en servicio de quien lo haces. Y entonces adentro del centro puedes colocar precisamente cuál es ese propósito compartido o misión personal que tienes. Dicho en otras palabras, cuál es tu marca personal que quieres dejar allá afuera y cómo trabajarlo ahí. Y es un proceso que es muy importante. Yo creo que cualquier persona, independientemente del tipo de organización para la que labora, debería de darse la oportunidad, regalarse la oportunidad de explorar eso y tener claro lo que quieren hacer y cómo pueden dejar una huella en la vida. Y porque además eso también te ayuda a hacer otra cosa que acabas de mencionar tú, que me parece importantísimo, y es que somos la mezcla de las personas de las que nos rodeamos. Así de simple. Y tú hablabas de esta comunidad ¿no? Y vas formando esta parte de una comunidad donde puedes crecer y ayudar a otros a crecer y aprender de todos y enseñar a otros también. Y eso también lo logras no nada más en esa comunidad, digamos, presencial o virtual, si quieres, a distancia, pero también con gente que ni siquiera conoces. Y te puedes hacer de grandes mentores a través precisamente de leer, de estudiar, de escuchar a otras personas, buscar estos contenidos. Y es increíblemente rico cuando puedes hacer eso. Y es todavía más rico cuando puedes ser parte de eso, ¿no? Sí. Y ayudar a otros. Sí, yo creo que es curioso que lo articules así. Hay un par de colegas, un ex colega y un colega todavía dentro de Google que han escrito libros de cómo llegar a la felicidad. Uno desde el punto de vista más vinculado a la meditación y a la yoga, otro desde el punto de vista muy ingenieril, ¿no? O sea, como haciendo Mo Gaudat. Es el libro de Solve for Happy de Mo Gaudat.
Maravilloso libro. Para los que no conocen a Mo, una persona muy próspera económicamente, un ingeniero que hasta hace poco estaba en X, una de las empresas de Alphabet, y en el camino de la vida le va muy bien, tiene 2 hijos, los hijos estudian en el extranjero, él estaba en ese entonces, si no me equivoco en Dubái. Llega la Navidad, invita a los hijos para que pasen la Navidad con los padres, ellos viajan, al hijo le da apendicitis, casi llegando, lo hospitalizan y algo que pues, habría sido como un trámite se convierte en una tragedia porque por negligencia médica fallece el hijo. Y previamente Mo había dedicado tiempo, su 20%, a desarrollar una fórmula para la felicidad, y la vida le puso en el camino la encrucijada de pues walk the talk, ¿no? Lo que platicamos. Durísimo. Y entonces Mo se traza, como buen nerd de Google, se traza el objetivo de hacer 10X, de hacer feliz a 1 millón de personas con su historia y con su algoritmo de la felicidad. Ya lo logró. Él ya no trabaja en Google, está en otra empresa, pero siempre estuvo abierto, vino a México también. Yo no coincidí con Mo cuando estuvo en México, pero sí me apasionó escuchar a otras personas hablar de Mo, ¿no? De la historia de vida que traía. Creo que incluso fue a contar esa historia con Marta de Baile cuando vino a presentar el libro a México después. Y es muy curioso que Mo pues es una de estas personas que de repente tenía tanto dinero que decía, híjole, yo me fascinan los autos, quiero un Rolls Royce, ¡pum! Híjole, pero son 2 colores, los clásicos del Rolls Royce que a mí me gusta, bueno, pues me voy a comprar los 2 Rolls Royce, punto. Y descubrió que no era feliz. Y como dices tú, Efraín, cuando no pones tu talento en función de ayudarle al otro y de ayudarle a mejorar su vida, la verdad es que te estás perdiendo una gran parte de la vida, porque si buscamos trascendencia, ya encontramos que lo económico no nos va a ayudar a trascender ni a ser mejores. El dinero no te va a hacer feliz. Si buscas ser el mejor en lo que me digas, hay una satisfacción en ser el mejor y coincide que acabamos de ver un poco de Last Dance, entonces es un reflejo de eso, ¿no? De una persona en la búsqueda, en los últimos momentos del pináculo de su carrera, ¿no? Pero, pero si no hay el otro, y si el otro no, digamos, si esto no hay, si después de todo lo que has hecho, no hay una sola persona que se vea afectada positivamente, quiere decir que, pues tu paso por acá, pues la verdad es que es una oportunidad desperdiciada. Y creo más en esa trascendencia que buscan Mo, en esa trascendencia que buscan otros colegas y otras personas en términos de, creo que ya encontré cuál es la mejor manera para ser feliz y creo que lo mejor que puedo hacer es compartirla. Y si esa manera es una teoría o es un talento como no sé, como la música o como el deporte o lo que me digas, pues yo creo que eso es lo que nos coloca donde tenemos que estar y lo que nos va a ayudar a resolver retos tan difíciles como la pandemia. No es una vacuna la que nos va a ayudar a resolver la pandemia, eso que nos quede claro. La enseñanza, la oportunidad que tenemos con la pandemia no es regresar a nuestra normalidad, no es que haya algo que nos inyectemos y nos permita otra vez ser las mismas personas que conocimos. No, la oportunidad que tenemos es de mejorar lo que conocimos y ayudarle a otro. No podría estar más de acuerdo contigo, Rick. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero tengo algunas preguntas más que te quiero hacer, porque hablábamos mucho de rodearte de estas personas y aprender de estas personas que ya tienen claro su misión. Y ahorita mencionabas, puede ser mejorar la vida de otros a través de algún talento que tengas, o puede ser a través de un nuevo concepto que aprendas y que empieces a desarrollar, etcétera. ¿Cómo es un día un día normal en la Casa Zamora? Digo, creo que ahí nuestro proveedor de internet le sufre mucho. Yo te diría que mucho es
Mi esposa es una persona que no estudió nutrición y es una apasionada de la nutrición, está a punto de cerrar su maestría en esos asuntos y la visión de ella es ayudarle a otros a mejorar su nutrición. Estuvo muy cerca de la Universidad Iberoamericana para hacerlo. Mi hija es una persona que simplemente cree que el mundo debería ser mejor y cree que los jóvenes deberían de tener más reflexión, y cree que dentro de su generación hay mucha gente aislada por cuestiones de abuso, han sido víctimas del abuso físico o son personas que han abusado de su cuerpo ellos mismos por sus inseguridades, con drogas, con relaciones tóxicas, y cree que puede acercar un punto de vista que puede conectar con ellos y puede ofrecerles una puerta más en las que ya existen para ellos o las que ya tienen visibilidad y detectan para mejorar. Hay como mucho espacio solos, ¿sabes? Efraín, así como el día de hoy tú y yo estamos platicando y los perros están con mi esposa y mi hija está en otro cuarto, y creo que lo que nos ha ayudado para soportar bien la pandemia ha sido ocuparnos mucho. Mi hija a veces, recién el día de hoy está terminando clases en la prepa, pero hay momentos en los que ella está dedicada a la prepa, yo estoy dedicado al trabajo, mi esposa está dedicada a la generación de contenidos, y hay momentos donde cada quien se encierra o en el estudio o en su recámara o etc. para generar los contenidos, y después como que es la postproducción y la publicación. Yo te diré que es raro, Efraín, pero creo que estos momentos de desahogo también de todo lo que consumimos, de todo lo que tenemos acceso, de todo lo que hacemos en otros espacios, ya sea en podcasting o yo en materiales de comunicación para Google o en sesiones de mentoring para colegas que ahora, curiosamente hoy empecé con una colega de Nueva York y una colega de San Francisco, donde hay un proyecto interno de Google donde yo les doy mentoring, y otros colegas colaboran en un proyecto de 6 meses. Pero te digo, yo creo que son estos momentos de soledad vinculados con la otredad que te permite la tecnología, te permite Internet, te permite la posibilidad de publicar en Internet y llegar y generar una comunidad alrededor tuyo y una audiencia, etc. Creo que eso es lo que nos ha permitido también seguir juntos y no hartarnos de nosotros. El que también tenemos, no solamente nos tenemos a nosotros, sino gracias a Internet tenemos una comunidad a la cual atender y a la cual poder apoyar. Yo, curiosamente que lo mencionas, hace 2 meses empecé pensando en todas aquellas personas que están solas, pensando en estas personas que son mayores de edad, que tal vez en algún momento hicimos toque con nuestros contenidos, con los contenidos que yo preparaba y de otros colegas que ya mencioné, con los que hago un proyecto que se llama Encerrados. No hablamos de tecnología, los 3, nuestro trabajo tiene que ver con la tecnología, pero ahí, con el fin de honrar el que no haya un conflicto de interés con las organizaciones a las cuales pertenecemos o participamos. No hablamos de tecnología, pero hablamos más, analizamos qué es lo que está pasando con COVID, cómo vivimos el encierro, cómo experimentamos la pandemia para ayudar a otros, espero, a estar entretenidos y a que este encierro les sea más tolerable, ¿no? Yo creo que lo vamos a terminar pronto, porque creo que también es un proyecto que no puede durar más de unas cuantas semanas. Pero te digo, es como esta búsqueda también de conectar con otros, ¿no? Siempre, ya sea aunque sea mediatizado, que creo que esa es una constante en mi vida, que yo me comunico con el otro mejor mediatizado. Y creo que vomitar información o esto que ocurre con la comunicación con otros es lo que también a mi esposa y a mi hija nos permite mantenernos muy juntos, porque seguimos aprendiendo mucho de los otros
y aprendiendo de los otros nos alimentamos a nosotros. Oye, Rick, has hablado de aprender, de comunicarte, por ahí mencionabas meditación como una práctica diaria que haces, mencionabas correr también como una práctica también frecuente que haces, si mal no recuerdo tienes muchos años como corredor. Sí, ya como 10. Me encantaría, como 10, me encantaría que nos compartieras, ¿no? Yo sostengo una premisa, y esto lo platico en todos los episodios, sostengo una premisa, que para que alguien sea tan productivo, un líder sea tan productivo como lo eres tú, necesitas hacerte de ciertas rutinas y de rutinas que te permitan eliminar fricción y que las cosas fluyan mejor, y hábitos que te permitan tener un buen nivel o un alto nivel de energía para hacer frente a todos estos retos y muchas veces a las propias exigencias que nosotros mismos nos ponemos. Además de la meditación, de correr, ¿qué hábitos has desarrollado en los últimos años o mejores prácticas que podamos aprender de Ricardo Zamora y que hoy día sigues practicando y te ayudan en tu día a día? Buena pregunta. Soy muy de rutinas, y soy muy pragmático. Es decir, si tú ves mi álbum fotográfico, verás que siempre traigo unos jeans y una remera o camiseta negra. O sea, no hay más, ¿no? Ese es ese es el personaje, muy en la línea de lo que exploraron otros personajes como Jobs o de la. Pero digamos, esto no viene de la tecnología, porque incluso viene desde antes, ¿no? Esto viene más, yo creo que más como un reflejo de mi afición al rock y de mi afición a la música, de mi respeto por Johnny Cash o otros personajes. Digamos que me identifico más con esa practicidad que con David Bowie, que cambiaba muchísimo, pero pues también era mucho más extravagante, más estrafalario. Yo a lo que no genera fricción, como tú lo dices, ¿no? En algún momento, mi broma cuando me decían, oye, pero es que pareces retrato, o sea, todos los días te vistes igual. Les digo, no, ¿sabes qué pasa? Que soy daltónico. Entonces empecé a buscarme un pretexto para ayudarle a la gente a entender que soy obsesivo compulsivo sin que le sonara tan raro y que pensaban que era una enfermedad. Pero te digo, vaya, hoy no me he visto todos los días de negro y de jeans. La verdad es que no es la realidad ya. Pero te diría que soy muy metódico. Busco lo que menos fricción genera y eso me permite hacer más cosas en 24 horas. Pero, y esto es uno de mis últimos descubrimientos y obsesiones, sí o sí tengo que dormir entre 7 y 8 horas. Porque no hay nada mejor, ni correr, ni meditación, no hay nada mejor que restaure tu cuerpo y no hay nada mejor que te permita, una vez que tú estudias algo, que esa información del hipotálamo se vaya, digamos, de la memoria RAM a la memoria de largo plazo dentro de tu cerebro y se escriba de la mejor y más fiel manera que dormir 8 horas. Puede mejorar hasta en un 20% tu porcentaje de recordación de la información que estás tratando de fijar en tu cerebro. Si duermes bien, con sueño profundo, con REM, con no REM, durante 8 horas, todos los días levantándote a la misma hora y yéndote a dormir a la misma hora. El multitasking no funciona. El all-nighter no funciona. El scout que está tomando primero el viaje de aquí a acá, cruzando zonas horarias indiscriminadamente y pensando que tomándose una píldora va a resolver eso, no llega más fácil el cáncer antes que una promoción. Entonces, te digo, son todos estos learnings que viene por ejemplo, del último libro de Matthew Walker, de Why We Sleep, que para mí es como una Biblia y es uno de los libros más fundamentales de los que he leído recientemente, y ese lo terminé en enero. Entonces, ahora lo que hago es que si me pides hoy qué es lo más importante que hago al nivel de meditar y de correr, es dormir entre 7 y 8 horas, porque quiero estar más tiempo acá. No podría estar más de acuerdo contigo. De hecho, grababa con una querida amiga, colega también, googler también, Mariana Hernández, que ahora ya está en Madrid, ya se fue para allá, la ubicas bien, y grabábamos y platicábamos justo de esos hábitos y coincidíamos, ¿no? La importancia
de dormir, le decía yo a Mariana que yo, en mi caso, mi mañana, yo tengo una rutina muy específica en las mañanas de correr, de hacer ejercicio, de tratar de meditar, de estudiar y hacer muchas cosas. Pero mi mañana, Rick, empieza la noche anterior. Sí, igual. Yéndome a dormir a la misma hora, etcétera. Y yo pongo, digamos, como para ayudar a eso, pongo los shorts, la camiseta, los tenis, las calcetas, yo todo también. Desde la noche antes. Y ya, porque te quita fricción. Entonces, prefiero llegar a las 5 de la mañana a la oficina o a las 6 de la mañana a la oficina para evitar el tráfico. Y prefiero irme a las 4 de la tarde a mi casa que estar sufriendo 2 horas en el auto. Cuando se puede, hay días que no se puede. Y los padezco, igual que todas las personas. Pero aprovechar la flexibilidad para mantener la energía, para evitar la inflamación en el organismo, que eso es lo que genera cáncer, ¿no? Tratar de ser muy disciplinado. Ese es digamos que eso es básico y fundamental. ¿Dónde encuentro modelos de inspiración que no voy a llegar? Esta semana escuchaba al Dalai Lama que él 8 horas de su vida, 4 horas de su vida las dedica a meditar todos los días. 4 horas. Entonces dices, ok, este hombre duerme 8, medita 4, le quedan 12. O sea, este hombre tiene toda la energía para estar a full. Creo que entre 4 y 8 horas medita al día. Entonces es como, ahí viene el Dalai, resuélvelo en 15 minutos porque si no, no puedes, ¿no? Y tiene la agenda llena de aquí hasta que se le acabe la vida. Entonces es muy interesante. Digo, yo sé que jamás voy a llegar a hacer 4 horas u 8 horas de meditación diarias, nunca. O sea, no me veo ahí, pero es interesante ver cómo la transformación de un ser humano viene justamente por lo que hace y no por lo que dice, ¿no? Absolutamente. Rick, te quiero agradecer enormemente el tiempo, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, ya nos colgamos unos 10 minutos más. La premisa de este programa, de este podcast, es cómo grandes líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿qué es para ti y cómo hace Ricardo Zamora de lo cotidiano algo extraordinario? Bajo la premisa de que el mejor enemigo de lo excelente es lo bueno. Entonces, cuando sientes que estás haciendo un trabajo bueno, cuestiónate si ahí hay que dejarlo ir o vas a ir por hacerlo extraordinario. No quiero entrar en el terreno de la eterna insatisfacción porque a veces tiene que ver más con el ego que con la posibilidad de mejorar las cosas, pero sí ser muy exigente en términos de no repetirte, muy exigente en términos de no traicionarte a ti mismo y pensar que estás haciendo cosas espectaculares cuando estás repitiendo lo mismo que has hecho siempre. Entonces, siempre esa visión de lo bueno es el mejor enemigo de lo excelente, creo que es una falta de equilibrio que te permite impulsarte para adelante. Muy bien. Antes de despedirnos, Rick, ¿dónde las personas pueden conectar contigo, seguirte? Es facilísimo. Mi correo es ricardozamora@google.com y mi cuenta en Twitter es @ricardozamora. Entonces no hay pierde. Me dará mucho gusto. Si tienen alguna idea que cruzar, pues encantado de escucharlo. Excelente. Rick, de verdad te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Qué rico platicar contigo. Podríamos seguirnos aquí platicando 2-3 horas más aprendiendo de ti, pero bueno, sé que hay que ser respetuosos con el tiempo. Te agradezco mucho. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por el gran ejemplo que nos pones con estas ideas y con este trabajo que has hecho, el tener esta claridad de misión y poderla articular con tanta facilidad, de verdad que es de admirarse y de respetarse. Muchas gracias y muchas felicidades por todo el trabajo que haces todos los días y gracias por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a ti por tus generosas palabras y gracias a todos por el tiempo que dedicaron para escuchar esto. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden suscribirse y compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de las historias y consejos que grandes mentores tienen que compartir.
Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.